Bienvenidos a un nuevo estudio de la Confesión de Fe de Westminster. Hoy estudiaremos las secciones 1 y 2 del capítulo 3 titulado Del Decreto Eterno de Dios. La sección 1 dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. La sección 2 dice: aunque Dios sabe todo lo que podría o puede acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Estas secciones de la confesión nos enseñan, primero, que Dios ha predeterminado todo lo que sucede. Segundo, que su predeterminación o su plan es eterno. Tercero, que no hay nada demasiado grande ni pequeño para ser incluido o excluido en su predeterminación. Cuarto, que esto no hace que Dios sea el autor del pecado. Quinto, que Dios no obliga por la fuerza al hombre a hacer lo que él no quiere hacer. Sexto, que esto no destruye la libertad ni las relaciones de causa y efecto. Es más, es la base sobre la cual éstas existen. Y séptimo, que este plan soberano de Dios no está condicionado sobre cualquier cosa prevista por Él, lo cual haría que Dios dependa de algo fuera de sí mismo. Lo que distingue a una persona de una cosa o un ser sin personalidad es que una persona actúa de acuerdo con un propósito. Dios es una persona infinita, eterna e inmutable. Por lo tanto, su plan o propósito debió haber sido siempre una parte de su existencia infinita, eterna e inmutable. Las Escrituras así lo testifican. Así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Hechos 15:18. Las Escrituras hablan de esto como su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11. Es un propósito inmutable. Hebreos 6:17. La infinitud de ello se ve en el hecho de que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Efesios 1:11. Viéndolo así, ya no parece tan asombroso que Cristo pudiera decir con confianza que ni siquiera un gorrión caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y que Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza en Mateo 10, 29-30. Como la Biblia declara que el sistema completo de todo se halla bajo el control de Dios, declara con igual insistencia que cada cosa, sin importar su pequeñez ni insignificancia, se ve ordenada de antemano por Dios en su plan perfecto. Aún sucesos que parecieran al azar pueden ser, y lo son, profetizados de antemano por los verdaderos profetas. Lea Primera de Reyes 22, en donde una flecha tirada al azar cumple los propósitos de Dios. Las acciones libres de los hombres también son predestinadas por Dios. Por favor, note, estos actos son a la vez libres y predestinados. Es decir, los que cometen estos actos lo hacen porque así lo quieren. Aún así, los actos que cometen son predeterminados por Dios, de tal forma que las Escrituras dicen que tienen que suceder. Cristo dijo: ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente, inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Mateo 18:7. Esta declaración reconoce dos cosas. Primero, la certidumbre del suceso del evento futuro. Y segundo, que los que llevan a cabo el hecho lo harán con libertad y por tanto con culpa. Asimismo, en Hechos 2:23 vemos que Cristo, siendo entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, también fue entregado por medio de gente malvada que lo mataron clavándolo en una cruz. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Hechos 4, 27, 28.
Tal como Dios predetermina acciones malvadas que se llevan a cabo libremente, así también Él determina buenas acciones las cuales se llevan a cabo libremente. Los cristianos se arrepienten, creen y buscan hacer la voluntad de Dios porque quieren hacerlo. Pero en este caso Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. En este caso hay un trabajo interno del Espíritu de Dios, lo cual está totalmente ausente en los malvados. Pero aún así, esto no quiere decir que los buenos, a diferencia de los malvados, no sean libres para hacer lo que Dios ha predestinado que hicieran. La libertad se puede definir como la ausencia de coerción externa. Si un hombre no es forzado por un poder ajeno a sí mismo a hacer algo contrario a lo que él quiere hacer, entonces podemos decir correctamente que él es libre. La maravilla de la predestinación de Dios es que Dios deja que el hombre sea libre en este sentido, aunque predestina todo lo que hará todo hombre. Sin embargo, algunos usan la palabra libertad en otro sentido, lo cual es completamente falso. Ellos quieren decir con la libertad del hombre que el hombre tiene el poder de hacer el bien o el mal en cualquier momento. Decir que el hombre es capaz de hacer el bien o el mal es muy diferente de decir que el hombre tiene libertad para hacer lo que él desee. Creemos que el hombre tiene libertad, pero no la habilidad de hacer el bien. Porque la verdad es que el hombre, aunque sea libre de coerción externa, no está libre del control de su propia naturaleza. El que es malvado por naturaleza necesariamente hará lo malo, como lo dice Mateo 7 del 17 al 19. Así como podemos decir que Dios es bueno y por lo tanto no puede hacer lo malo, así también podemos decir que el hombre por naturaleza es malvado y no puede por sí mismo hacer el bien. En el caso de los inconversos, que no son elegidos, el mero hecho de que nunca son regenerados por Dios hace inevitable que hagan el mal por la simple razón que esto es lo que quieren hacer, como lo dice el Salmo 53. En el caso de los elegidos, Dios los regenera, los llama eficazmente y los sostiene en gracia porque estos son nuevas criaturas, con nuevos deseos, con nueva naturaleza. Ellos harán el bien que Dios ha predestinado por la simple razón de que quieren hacerlo. En cualquiera de los dos casos hay una total ausencia de coerción externa y aún así, sin duda, se cumple la voluntad de Dios. Aun cuando se ejerce poder interno en el caso de los convertidos, ello no hace que el hombre haga a la fuerza lo que no quiere hacer. Al contrario, crea una nueva voluntad que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Algunos han pensado que Dios predestina basándose en lo que Él ve de antemano. Así muchos insisten que Dios predestina a la vida eterna a los que ve de antemano que acudirán a Él bajo sus propias fuerzas. Esto contradice las Escrituras, las cuales enseñan claramente, primero, que por su naturaleza ningún hombre tiene la fuerza para hacer esto. Segundo, que tal fuerza es un regalo de Dios. Y tercero, que el regalo es concedido a quien Dios ha elegido para este regalo. No es entonces una cuestión de previo conocimiento. Esto lo podemos indicar haciendo dos preguntas simples. Primero, ¿sabe Dios lo que sucederá antes que suceda? Todo cristiano sin duda diría que sí. Y segundo, si Dios sabe con certeza que algo sucederá antes de que suceda, podemos preguntar, ¿qué garantiza su certidumbre? Solo puede haber una respuesta. Dios lo garantiza. No podemos evitar la conclusión de que Dios ve de antemano con certidumbre solo porque Él garantiza la certidumbre. Las cosas son predestinadas según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios ve de antemano que los escogidos serán santos y sin mancha delante de Él, y que experimentarán la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Pero también está prevista de antemano porque Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Efesios 1:4 y 2 de Tesalonicenses 2:13. Su predestinación es la causa de la santidad que Él prevé. Dios no nos escoge porque prevea que creamos, sino prevé que creemos porque nos ha escogido. Solo así quedan totalmente excluidas las obras, como dice Efesios 2 del 8 al 10. Oremos para terminar.
Padre, confiamos en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tus decretos, tu plan y tu gobierno son perfectos. Gracias por habernos escogido y predestinado antes de la fundación del mundo. Nunca podríamos habernos salvado por nosotros mismos. Fuimos objetos de tu gracia sin merecernos. Nos amaste primero y ahora te alabamos con un corazón sincero, porque tú has cambiado nuestro corazón, nos has transformado. Estábamos muertos y ahora vivos, perdidos pero hemos sido hallados, condenados pero somos justificados. Que cada día seamos más como Jesucristo. Amén.